Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar inicio a esta campaña, tercer día, en el cual vamos a disfrutar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde, hermanos, vamos a cantar un himno que es el número 10, Cristo, el Rey de Gloria. Vamos a seguir orando por cada uno de los enfermos. Nuestro hermano Julio ahorita está con un diálisis y confiamos en Dios que una vez ya retornando, ya tomando su diálisis, estará con nosotros para disfrutar todos juntos de armonía entre los hermanos. Y así pues, hermanos, en el nombre del Señor, vamos a cantar el himno número 10. Número 10. Ved al Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve inmediato todo demoledor. Corona de santos todos, corona al Rey de reyes. Corona de santos todos, coronar al Salvador. Exaltados y exaltados, rico triunfo trae Jesús. Entonad allá en los cielos, en la refulgente luz. Corona de santos todos, coronar al Rey de reyes. Corona de santos todos, coronar al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Corona de santos todos, coronado al Rey de reyes. Corona de santos todos, coronar al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, adorar a Emmanuel. Corona de santos todos, coronar al Rey de reyes. Corona de santos todos, coronar al Salvador. Ahí mismo el número 11, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Número 11. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar, al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro allí lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro allí lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Miedo ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz. Muy cerca de mi Redentor,
pedir a nuestro hermano Magdaleno que por favor pase aquí al frente y nos dirija en la primera oración, hermanos, en esta tarde, poniendo también en manos de nuestro Dios a nuestro hermano Ramón. Pase, hermano, por favor. Oremos, hermanitos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos trajiste y nos diste la oportunidad, Señor, de estar aquí para escuchar de tu santa palabra por medio de nuestro hermano que nos va a traer el mensaje, Padre. Te pedimos también por aquellos hermanos que vienen en camino, Dios, que tú los traigas con bien y los cuides en su trayectoria para que estén con nosotros, Señor. Ayúdalos, Padre, y también te pido por nuestro hermano Julio, porque todavía él se resiente de su enfermedad, pero sabemos que estamos contigo, Dios, y que tú le vas a ayudar a seguir adelante, Padre. Te pedimos también por su familia, por su esposa, por sus hijos, que tú los bendigas donde quiera que anden y donde quiera que estén. Bendice a todos los que estamos en este lugar en este momento, Padre. Te pido por todas las familias y te pido también, Dios, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, para escuchar tu santa palabra y ponerla en práctica, Padre. Bendito Dios, todo esto te lo estamos pidiendo y rogando, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a cantar un último himno y luego le presentaremos a nuestro hermano que estará poniendo el mensaje de la palabra de Dios en esta maravillosa tarde. Algunas congregaciones pues están en su lugar respectivo, que se reúnen los miércoles, otros en los jueves, y así nos vamos. Pero los que podemos tener la oportunidad, pues aquí estamos, gozándonos en Cristo Jesús y a la misma vez alimentando nuestra alma, hermanos, para madurar, para comprender cada vez más la voluntad de nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Número 7, de las cordilleras, número 7. Es así como cada cristiano, el puñado de cristianos que estamos aquí reunidos, hermanos, damos la honra y damos la gloria a nuestro Dios. Número 7. De la cordillera de playa de coral, de Etiópica ribera, del mar meridional, nos llaman afligidas a darle libertad. Naciones sumergidas en densa oscuridad, nosotros alumbrados del celestial saber, a tantos desgraciados veremos perecer. A las naciones demos de Dios la salvación, el nombre proclamemos que obró la redención. Llevadas por los vientos la historia de la cruz, despierten sentimientos de amor hacia Jesús. Preparen corazones, enseñen su verdad en todas las naciones según su voluntad. Amén.
muy poco lo cantamos, ¿verdad? Pero eso es lo que el himnólogo, hermano, poniendo a nuestro Dios por medio de Jesucristo, al quien le damos la honra y la gloria. En esta maravillosa tarde, hermanos, vamos a estudiar una porción más de la palabra de nuestro Dios. Esperamos que cada uno de nosotros pongamos el oído a los labios del Señor, hermano, que estará pronunciando nuestro hermano Ramón Ortiz de Colombia. Así que, hermano, ¿tienes el mensaje? ¿Tienes aquí tu lugar, hermano? Predícanos la palabra. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga grandemente. A los amigos o amigas que nos están visitando en esta noche, pues no les conozco a todos, no sé quiénes son invitados o quiénes realmente son convertidos. Lo cierto es que Dios nos tiene aquí para oír su preciosa palabra, tanto para los que ya somos sus hijos, pero también para los que queremos o quieren ser sus hijos. Es importante entonces nosotros estar mirando esta situación. Vamos entonces a mirar el tema para hoy, es retribución para el pueblo rebelde. La retribución es una recompensa o pago de algo que se ha dicho o se ha hecho ante Dios. No podemos pasar por alto que Dios siempre ha cumplido y va a cumplir su palabra. Vamos a iniciar entonces con Daniel capítulo 9, versículo 12, donde hemos estado viendo a través de este profeta cosas que muchas personas pues quizá no nos gusta ver o oír. Yo creo que a nosotros no se nos gusta que se nos corrija, no se nos gusta que nos diga, mira, lo que está haciendo no está bien hecho, ¿sí? No es correcto. Corrige esto, corrige aquello. Y bueno, pues a veces uno no está como para aceptar correcciones, pero delante de Dios sí debemos de aceptarlas. Debemos de procurar acercarnos a esa voluntad. Dice entonces, o decía el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Entonces Daniel nos está hablando de una sentencia que el pueblo, su pueblo, estaba sufriendo. Y muchos, o todo este pueblo de Israel, sufrió las consecuencias del pecado de ellos mismos. Yo quería preguntar antes de empezar esta clase, quería preguntarles, hermanos, ¿a quién de ustedes o quién de ustedes trabajaría para conseguir un carrito que les valga 60,000 pesos? Que es más o menos lo que he escuchado, hermanos, que allá en Guanajuato, San Felipe, que ellos venden y compran carros. O quién compraría un carrito de 200 o 300,000 pesos mexicanos y lo comienza a estrellar de poste en poste. Ninguno. Por 60,000 pesos nos vamos a morir. Nos vamos a morir por 300,000 pesitos. Pero desafortunadamente hay gente que lo hace.
Se toman sus tragos, exceso de velocidad, volcan allí, volcan allá. Algunos, porque un hermano hace 7 años que estuve allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por no ponerse el cinturón de seguridad se le botó el camión y le tuvieron que amputar sus 2 pies. Consecuencias de la desobediencia. Ningún pecado, ningún descuido va a pasar sin consecuencias. Siempre en la vida van a haber consecuencias. La mayoría de los accidentes y de las cosas malas que le suceden al ser humano hacen parte de nuestra rebeldía. Lo triste es cuando en nuestra rebeldía atropellamos al inocente o a la inocente. Eso es lo más triste. Por eso, a medida que vamos corriendo este tema, vamos entonces a analizar algo muy importante en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Voy a hacer énfasis en algunas cosas en esta noche. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque hermanos, vamos a analizar algo del Antiguo Testamento, pero vamos también analizando cosas del Nuevo Testamento. Son pasajes muy conocidos por nosotros como hijos e hijas de Dios. Decía el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si usted siembra aguacates, aguacates tendrá. ¿Cierto? Entonces la recompensa que usted y yo recibamos es lo que hemos sembrado o lo que estamos sembrando en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros amigos o amigas y en esta sociedad. Si usted siembra odio, si usted siembra rencor, si usted siembra indiferencia, si usted siembra ingratitud, ¿qué puede esperar? ¿Qué podemos esperar? Hermanos, quiero ser claro en esto, porque hay personas que dicen o acostumbran a decir: pues si Dios es tan bueno, ¿por qué me quiere mandar para el infierno? Si Dios es tan bueno, tan amoroso como dicen ustedes los cristianos, pues yo me limito a decirles: si usted sabe que Dios es amoroso como decimos nosotros los cristianos, ¿por qué prefieren el infierno? Porque es una decisión personal. Dios no vino aquí a mandar a nadie al infierno, y eso lo vamos a mostrar bíblicamente también. Pero soy yo, o es usted, o somos nosotros los que decidimos si queremos estar con Dios o queremos estar sin Dios. Entonces, la retribución para un pueblo rebelde está en que Él va a recibir, o nosotros vamos a recibir, lo que estamos cosechando. No podemos pasar. Esa es la justicia de Dios. Amor es justicia. La gente no quiere que se le hable la justicia. Por allá en 1 Corintios 13, creo 4, dice que el amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Entonces, lo contrario al amor es la injusticia. Cuando usted y yo practicamos injusticia, le estamos diciendo al amor: chao, no me interesas. Y si Dios es amor, es a Dios a quien estamos diciendo: no me interesas, no quiero contar contigo. Entonces, hermanos, Dios ha cumplido sus promesas. Ahí en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7, vamos a ver brevemente las consecuencias del pecado. Vamos a ver que Dios, aunque nos amó y aunque nos ama, Él no puede contradecirse a sí mismo. Él no puede ir en contra de su naturaleza, que es la santidad. Cuando Dios le hizo a usted y me hizo a mí, nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Él no nos hizo hombres ni mujeres pecadores. Nosotros tomamos esa mala decisión. Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 5, y luego salto al 7, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuamente solamente al mal. Esa era la decisión de las criaturas de Dios. Y dijo Jehová: raeré la tierra sobre la faz de la... dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Se dolió en su corazón el habernos creado.
al ver tanta rebeldía, al ver tanta maldad. Entonces tomó una decisión que yo no creo que le haya sido fácil. Hay decisiones difíciles que quizá usted y yo podemos tomar o debemos de tomar, no van a ser fáciles, pero para Dios no lo fue. Esperó 120 años, utilizó a Noé para que pregonara la justicia de Dios. Hermanos, es que no dijo, los voy a destruir ya y ya. Esperó 120 años mientras Noé construía su arca para salvar a aquellos que posiblemente se puedan o quisieran arrepentirse. Sabemos que esa arca, ese antitipo de la arca de Noé es la iglesia de Cristo. Aquí están entrando, según Hechos 2:47, los que van haciendo salvos. Pero hermanos, allá también en Génesis capítulo 19, vamos a leerlo brevemente, 24 y 25. Decisiones que Dios tomó a causa del pecado. Si estoy equivocado en la apreciación que voy a hacer, ruego a mis hermanos entendidos en la palabra que me corrijan ahorita. Génesis 19, versículos 24 y 25. Dice así: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus moradores, y de aquellas ciudades y el fruto de su tierra. ¿Por qué decía yo que me corrigieran? Porque alguna vez alguien me preguntó, ¿pero acaso Dios no es un Dios perdonador? ¿No es un Dios de oportunidades? Pero hermanos, estoy seguro, si estoy equivocado ustedes me corrigen después del tema, que en ellos no había arrepentimiento. Ellos no quisieron cambiar. Lot, según el apóstol Pedro o Judas, dice que era un hombre justo y que estuvo pregonando también la justicia de Dios. Porque recordemos, hermanos, que aún no existía la ley de Moisés. A ellos los dirigía su conciencia. Ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo. No eran ignorantes de su maldad. Dios no castiga al ignorante, hermanos. Por eso dijo, dejad que los niños o a los inocentes vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No va a ser, es. Inmediatamente es de los cielos. Pero nosotros los adultos que tomamos decisiones en contra de Dios, pagamos las consecuencias. Entonces, hermanos, cuando Daniel está haciendo su oración allá en el capítulo 9, versículo 12, él está reconociendo la retribución de Dios. ¿Ya? Él sabía que lo que estaban padeciendo era consecuencia de sus pecados. Muchos hermanos y muchas hermanas nuestras también han sufrido y están sufriendo consecuencias de su pecado. Y lloran, y gimen, y piden una cosa y piden la otra. Y está bien que lo hagan. Que vengan a Dios en arrepentimiento. Que vengan a Dios a esa exhortación. Entonces, hermanos, las consecuencias de la rebeldía se pagan. Decía uno de nuestros hermanos en estos días, no sé si fue ayer o antier, a veces me falla la memoria, ¿sí? Que si usted comete un delito va para la cárcel. Creo que era el hermano Omar. Inmediatamente. Claro que hay países como los nuestros que donde hay tanta corrupción, a usted la policía los lleva preso y al otro día los sueltan, porque no hay quien los juzgue. Pero hermanos, ya leíamos en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces, hermanos, debemos de entender el por qué vino ese pecado. Allá en Éxodo capítulo 20, ya existiendo la ley de Moisés, que fue escrita precisamente para señalar el pecado, porque habían personas que iban a actuar como Pilatos cuando entregó a Jesús, que fue y se lavó las manitos y dijo, libre soy de este pecado. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hasta el día de hoy andan excusándose
delante de Dios. Cuando yo he predicado en algunas partes de Colombia y les hablo de que los que crucificaron al Señor, me dicen, pues que yo no estuve allí, yo no lo crucifiqué, yo no grité, crucifíquenlo. Pero es que ese no solamente fue el pecado de ellos. La rebeldía, la indiferencia, la duda. Hermanos, Cristo no fue crucificado solamente porque gritaron crucifícale. Cristo fue crucificado porque todos estos hombres estaban llenos de pecado. Entonces, entre esos pecados que llevó a este pueblo de Israel a sufrir la retribución de Dios, dice el versículo 17, lo pueden leer del 1 al 17, pero quiero leer el 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Uno de los pecados que está comiendo como granguena, como el cáncer al ser humano al día de hoy, es la codicia. Quiero más y más. Recordemos que una de las batallas que perdió el pueblo de Israel fue por la codicia. Acaban de vencer a un ejército muy grande, llegaron a un pueblo pequeño, no, porque uno de esta tribu llegó a coger lo que Dios le ha dicho que no lo cogiera, que lo destruyera. Hermanos, la codicia no permite que la iglesia crezca espiritualmente. No permite que los hijos de Dios tengan una perfecta comunión. Recordemos al rey Acab, otro hombre codicioso. Le dijo a uno de los siervos, mira, véndame tu terruñito que está cerca de mi palacio, está muy bonito. Lo codició. Y como este hombre dijo, vive Dios, vive Jehová, que no voy a darle la heredad de mi padre, se fue triste y no comió ese día. Parecía un bebé. Y al otro día esa hermosa esposa Jezabel preparó unos testigos falsos, los llevó a los ancianos y lo condenaron a muerte y el rey se quedó con el terreno. Hermanos, que detrás de cada pecado viene otro pecado. A él no le importó mandar a matar a aquel muchacho inocente. Estamos viviendo en un mundo diferente. ¿Qué diferencia hay en aquellos tiempos a estos tiempos? ¿En qué hemos cambiado? ¿En qué está cambiada la rebeldía de la humanidad? Hermanos, antes de seguir, quiero decirles que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del pecador. Así lo expresa el profeta Daniel en el capítulo 18, versículo 30. Ezequiel 18, del versículo 30 al 32 dice el Señor, por tanto, está hablando Dios, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos. Esa palabra es traducida por arrepentidos. Reconozcan que están equivocados, que sus pensamientos están de continuamente al mal, como leímos en Génesis 6:5. Dice entonces el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Pregunta el Señor. ¿Quieres tú morir espiritualmente, amado hermano y hermana? ¿Queremos morir? Hermanos, dice el Señor, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Está hablando de la segunda muerte. La primera es la física y la segunda es la espiritual, el estar apartados toda una eternidad lejos de Dios. El peor tormento que un hombre o una mujer puede sufrir es estar realmente apartados de la presencia de Dios. Entonces, Dios, tenemos que entender, amados hermanos y hermanas, que no quiere
la muerte del pecador. ¿Cómo lo sabemos? Lo estamos sacando de leer, pero miremos también en Romanos capítulo 18, capítulo 1, porque Romanos no tiene sino 16. Entonces Romanos 1, versículo 18 al 20. Mire lo que Dios le está diciendo a este pueblo. Le está hablando tanto a los cristianos judíos como a los cristianos gentiles. La iglesia estaba mezclada allí de dos razas, universalmente hablando. La raza que supuestamente no era mirada como pagana, pero se portaron igual o peor que los paganos, los judíos, y Dios los quiso unir en uno solo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando Pablo escribe allá en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, está hablando de el cambio de la verdad de Dios. Porque algunos no querían creer en la resurrección. Esa es una palabra corrompida, porque va en contra de esa voluntad de Dios. Y estos hombres igualmente estaban practicando todo esto que el apóstol Pablo está escribiendo acá. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que algunos testigos no quieren reconocer, o unos solos, aquí habla de la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si en los tiempos de Noé, si en los tiempos de Abraham y en los tiempos de Cristo no tenían excusa, hermano, usted y yo tampoco tenemos excusa. Amigo o amiga que nos está visitando, perdóneme que se lo diga, pero tengo que decirlo. Usted no se puede excusar. Ah, Señor, es que a mí nadie me predicó, nadie me enseñó. ¿Cómo hago yo para saber si realmente tú existes? Está hablando de la creación. Hablemos, perdóneme, de este pedazo de celular, mire, 4x8 lo llamo yo, mi oficina andante. ¿Por quién fue creado? ¿Era bruto el que lo hizo? Hermanos, si este aparatico da la vuelta al mundo, pero este aparato no sostiene al mundo. ¿Sí me hago entender? Este aparato y usted y yo somos sostenidos por el creador del mundo. Algunos científicos no cristianos, pero conscientes, hablan de mente inteligente, porque no quieren meterse en ninguna religión según ellos. La verdad es que no quieren comprometerse con Dios. ¿Saben que existe? Sí, pero no quieren obedecerle. ¿Saben que es real? Sí, pero no se quieren someter a sus leyes morales, espirituales, éticas, familiares. Hermanos, que Dios es un convenio de todo lo bueno. Algunos le llaman a esto libre de convivencia. Como lo tienen en un colegio, como lo tienen en una empresa, existen convivencias. En esos edificios de propiedad horizontal, no sé cómo le llamen aquí en México, tienen que cumplir unas normas. Y si no, para afuera, así sea el dueño, le hacen vender el apartamento y va para afuera. Así es. Hermanos, Dios nos está ofreciendo el cielo, pero vuelvo y lo repito, nosotros preferimos el infierno. Porque no hemos aprendido, o no hemos sido enseñados, que fue un reclamo que le hice a mi papá cuando me hice cristiano a los 13 años. Papá, mamá, ¿a dónde está su Dios? ¿Por qué no me enseñaron la palabra de Dios? ¿Por qué me permitieron conocer tanta maldad sin necesidad? Apenas tenía 13 años. Y ya había vivido un mundo de maldad. Hermanos, porque muchos de nuestros padres, abuelos o tatarabuelos, se les prohibía leer la Biblia. Pero tampoco era una excusa. Porque aún existía la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, hermanos, primero que todo,
estamos viendo que Dios retribuye al pueblo rebelde. Que ningún pecado va a quedar excepto de una consecuencia. David, aunque se arrepintió y lloró y todo lo demás, sufrió las consecuencias. Y si ustedes han estudiado y analizado la vida de este rey David, fueron muchas, no fueron pocas. Hermano, ver que un hijo viole a su media hermana, ver que un hijo mate a su otro hijo, ver que un hijo quiera matarlo a él, 4 años preparó la trampa. Consecuencias, retribución del pecado. Dios lo amaba, claro que sí. Dios te ama a ti, Dios te ama a mí, pero cualquier pecado va a ser retribuido. Por favor, no tomemos en vano lo que el Señor quiere enseñarte a ti y me quiere enseñar a mí. Entonces, hermanos, tenemos que recordar, como lo he dicho y lo vengo diciendo, Dios no quiere la muerte del pecador. Allá en Mateo capítulo 5, ya nuestro Señor Jesucristo, hablándole a usted y a mí y a aquellos que le escuchaban en aquella época, les está hablando claramente. Hay una palabra que no nos gusta oír, suena muy fuerte, pero es una gran realidad. Y como se le dijo al profeta Ezequías, predícale al impío, si te oyere, vas a salvar un alma, y si no, has librado tu alma. Hermano, es un compromiso de cada hijo y de cada hija de Dios enseñar esta verdad. Así se choque el amigo o la amiga. Y estoy hablando con respeto, no con humillación, no con insulto. Porque vuelvo y lo repito, como lo dije en días anteriores, cuando Jesucristo hablaba, no hablaba para herir ni para ofender, hablaba para que el mundo razonara. Y si usted está leyendo conmigo, estamos utilizando la razón, por no decir la conciencia que tenemos. Quizás la suya o la mía esté muerta, yo creo que no. Entonces, Jesús está diciendo, Mateo 25, 41, ustedes conocen esta parábola, esta enseñanza, está diciendo, entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cuando usted y yo somos injustos y no practicamos la justicia de Dios, pues eso nos espera. Todo lo que usted siembra, lo va a cosechar. Quizás aquí no. Por ahí venían hablando en estos días de Pablo Escobar. ¿Qué sembró él? Terror, odio, asesinato, prostitución. Hermano, él fue un padre de la maldad en Colombia. Y en muchos países donde él llegaba a hacer lo mismo. Y creo que tenía muchos amiguitos acá en México, hermano. Y en otros países. ¿Sí? No somos ignorantes. ¿Sufrió las consecuencias? Sí. Las pagó a su manera. Pero hermanos, eso no fue tan cruel. Lo que pasó con David, lo que pasó con la creación de Noé, o la creación de allá de Sodoma y Gomorra, como el mismo infierno. Porque ese nunca se va a apagar. Ese es un tormento de la eternidad hasta la eternidad. No tiene fin. Y allí van a estar los que son un pueblo rebelde ante Dios. Los que no quieren doblar rodilla. Los que no quieren reconocer que necesitan de la guía, del amor de nuestro Padre Celestial, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y del fruto del Espíritu Santo que usted y yo debemos de tener. Que Dios ha puesto para cuidar y proteger a quienes son sus hijos. Entonces, hermanos, allá en Corintios, la segunda carta, capítulo 5, también leemos lo siguiente. Pueden decir en este momento, el hermano Ramón está hablando solamente de las sentencias. Hermano, a mí me fue otorgada la predicación, la retribución para el pueblo rebelde. Yo tengo que hablar de las consecuencias. Yo creo que ustedes como padres o madres algún día, aunque yo no lo he visto tanto en México, me perdonan, y ya más o menos he vivido en más o menos 50 hogares,
que dicen al niño, en mi país sí, bueno hijo, o te portas o te comportas o el pavo pavo. Y mi mamá era experta, hermano. Ella no cogía una correita, ella era una varita, un tronquito y hasta una piedrita cuando salíamos corriendo. Perdón. Pero hermanos, ante el Señor, ya en presencia del Señor, yo creo que nadie puede correr. Por allá expresaba el salmista David en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy para allí o para allí, Dios es omnisciente, omnipresente. Hermanos, no nos podemos esconder de Dios. Si usted creía hasta el día de hoy que puede esconder de Dios, ¿no? Hay personas, pues son decires, ¿no? Hermanos, quizás que aún les guste tomarse su trago o fumarse su cigarrillo y de pronto viene el hermano y se esconde, pero mira para allá y se le olvida mirar para arriba. He aquí el gran error. Entonces, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, quiero leer el 9 y el 10, porque esa es tu lucha y mi lucha hasta el día de hoy. Dice el versículo 9, perdón. Por tanto procuramos, decía el apóstol Pablo también, perdón, o ausentes o presentes, serle agradable. Mientras Dios esté viendo en usted, amado hermano y hermana, que tú procuras realmente agradarle, que se esfuerza, que hace todo lo posible por agradarle, Dios tiene los brazos abiertos. Pero si eres aquel hombre o aquella mujer que no quieres dar tu brazo a torcer, pues entonces, hermano, Dios te está diciendo a ti como me está diciendo a mí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay escapatoria, no hay para dónde salir. Cuando un hombre que va a recibir sentencia, especialmente en Estados Unidos, no sé aquí, no sé qué tanto aquí en México, en Colombia sí les veo que le colocan ahí solamente aquí una cosita. Allá en Estados Unidos encadenado los pies y las manos, porque hay gente que es experta en brincar y pues, se vuelan, ¿cierto? Pero hermanos, ante el tribunal de Cristo, porque va a asistir el juicio, y ese juicio va a ser dirigido por Cristo. Él ahora es tu abogado y mi abogado, pero muy pronto va a ser nuestro juez. ¿Quiere que Jesús sea tu abogado? Únete a Él. ¿Quiere que Jesús sea tu juez? No le des importancia. Sigue viviendo tu vida. Eso lo dice muchas citas bíblicas. El que quiera seguir matando, siga matando. El que quiera seguir robando, siga robando. Pero tarde o temprano vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a ser juzgados según nuestras obras. En Gálatas capítulo 5, son pasajes muy conocidos los que estoy leyendo, para mis hermanos y hermanas en Cristo, para los amigos quizás no tanto, o para quienes de pronto estén aquí en el Facebook, porque prendí el mío, porque no sé mi hermano Julio si lo haya aprendido o no. Entonces, ¿qué dice acá? Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Existe el cielo. También un hermano hablaba ayer o antier, allá en Juan 14, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Pueblo rebelde, ¿quieres estar con el Señor? Arrepiéntete. Pueblo rebelde, ¿quieres realmente vivir bajo la presencia de nuestro Padre Celestial? Deja a un lado tu pecado.
Venid todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, dijo Jesucristo. ¿Pero de qué? De tu pecado y de mi pecado, hermano. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos descansar si no se lo entregamos a Cristo. Él está dispuesto a cargar contigo, como lo está haciendo conmigo, como lo está haciendo con la iglesia y con todos los que hemos dejado y los que queremos dejar de ser rebeldes. Allá también, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, un pasaje que utilizamos mucho para tratar de animar a los hermanos, para tratar de motivarlos, hermanos, pero de hacerles ver la importancia que es tener comunión unos con otros. La iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo debe entender de que la comunión es tan necesaria como respirar. Como respirar. Porque cada vez que usted y yo nos acercamos a los hermanos y vemos a Cristo en cada uno de mis hermanos, estamos teniendo comunión con el Padre. Yo no puedo decir, como dice por ahí una de las primeras cartas de Juan, que yo amo a Dios y no amo a mi hermano. Me fastidia ver a mi hermano. Me choca, me molesta. Hermano, eso hace parte del pueblo rebelde. Allá entonces en Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 27 leemos de la siguiente manera. Porque si pecáramos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál verdad? Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo no sé cuándo voy a morir, yo creo que usted tampoco. Y mucho menos cuándo va a venir el Señor. Pero si queremos estar preparados, hermanos, después del domingo, debemos anhelar siquiera el otro domingo poder volver a estar con la iglesia. Pero si usted y yo puede, porque supe, por los días que estuve, porque yo estuve aquí antes de la pandemia, que aquí nunca se cerró el local para reunirse. Éramos pocos, hermano Abel, pero aquí llegábamos. Me acuerdo del hermano Abel, no sé si mi hermanito allá, habíamos pocos, pero aquí estábamos. No nos escondimos a la pandemia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ay, hermano, tapabocas, alcohol, el alcohol no mataba el virus. Yo siempre lo he dicho y me perdonan, hermanos, se estaban encartados con tanto alcohol que buscaron la manera de venderlo. Crearon la pandemia. ¿Se imaginan ustedes los millones de toneladas de alcohol que vendieron en el mundo entero? Hicieron gel, hicieron cosas especiales. Y el mundo enceguecido, porque hermanos, cuando estamos sin Dios no podemos ver muchas verdades. Corran a lavarse las manos y una cosa y la otra. Yo también lo hacía. Y oraba, hermanos. Allá me agachaba y le decía, Padre Celestial, que cuando yo visito a mis hermanos y hermanas, porque en Colombia me dieron leña, si lo puedo decir así, un término, no sé qué tan fuerte suene. Hermano, usted va a contaminar al hermano. Descarado. Atrevido. Usted está poniendo al gobierno, usted está poniendo a Dios. Ni al gobierno ni a Dios. Sus hermanos estaban abandonando a esas hermanas. Llegaban los 2 meses, hermano. Lloraban abrazándome. Porque eran solitarios en su vida espiritual. Ni siquiera una llamada. Y por eso soy tan fuerte a veces cuando hablo a la iglesia. Porque decimos amarnos, pero como que nos duele alzar el teléfono. Hola hermanita, ¿cómo está? Algunos hasta pensaban que le daba COVID por el teléfono. Sí, hermanos. ¿En serio? Fue tanta la insistencia de nuestros gobiernos, la forma de manipular al pueblo o a los pueblos, que utilizaban todas sus artimañas para atemorizar, hermano. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Oiga, ¿y sabe qué era lo extraño? Y por ahí vivimos de México y del mundo, hermanos, porque yo me comunico con mucha gente. El COVID entraba a la iglesia. Él no entraba al partido de fútbol, él no entraba al cine, él no entraba ni al trabajo. Pero aquí en la iglesia sí entraba. ¿Y cuántos de nuestros hermanos ya no están con nosotros? Excusas perfectas. Yo lo llamo rebeldía. Y van a tener su retribución si no se arrepienten. Porque Jesús está diciendo que no nos dejemos de reunir, como algunos tienen por costumbre. Dice el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque rebelde eso también implica adversidad.
perdóneme la expresión, espero que no suene grosera, no me importa, no me interesa lo que tú digas y lo que tú pienses, Dios, yo soy dueño de mi vida, yo puedo hacer con ella lo que quiera. Quizá usted y yo lo dijimos alguna vez. Yo le dije a mi papá y a mi mamá, ¿ustedes para qué me traen al mundo? Yo no los pedí. Etapas de rebeldía. ¿Ya? Quizás a Dios no me atreví a decirle lo mismo. Pero a mi papá sí se lo dije, a mi mamá. Y les decía, por culpa de ustedes mis hermanos se volvieron borrachos porque ustedes nunca los corrigieron. Consecuencias, daños en toda la casa. Voten lo que no tenían que votar. Y este hombrecito, que era el de los 5 hermanos menores y el de los 5 mayores, en la mitad ahí, llegaba a limpiarle porque me daba pesar de mi mamá verla ahí recoger toda esa basura, hermanos. Retribución. Entonces, hermanos, dice el versículo 29, porque no quiero alargar mucho el discurso, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, con el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando usted y yo, como iglesia de Cristo, hombre mayor, hombre menor, mujer mayor o menor, dejamos de congregarnos, estamos pisoteando al Hijo de Dios. ¿A quién le gustaría que estamos teniendo por inmunda, por basura, que esa es la palabra real, la sangre que Cristo derramó por sí y por mí? Y estamos haciendo afrenta al Espíritu Santo, de gracia, el regalo, el que nos vino a perdonar, el que vino a morar en usted y en mí. Hermanos, yo no quiero estar con ese pueblo rebelde. Y tengo muchos hermanos y hermanas, pero yo no quiero ser como ellos. Los animo y los animaré hasta el último día porque me corresponde hacerlo. Delante de Dios debo hacerlo. Mi conciencia no me permite estar callado. Mi amor no me permite ser indiferente ante esto. Entonces, hermanos, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vuelvo y repito lo que leíamos en Gálatas. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Para terminar, leamos Hebreos 9, 27 y 28. Esta cita la utilizo mucho para aquellos amigos que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué me quiere llevar al infierno? Dice entonces, versículo 27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Por ahí hay algunos grupos que enseñan que reencarnan y que van a morir no sé cuántas veces. Que Dios los perdone. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El pueblo rebelde no va a tener esa oportunidad. Cuando digo no va a tener esa oportunidad es porque no quieren, no porque Dios no les haya dado o les esté dando la oportunidad. Por eso el apóstol Pedro también escribió que la paciencia de Dios es para crear y esperar que el hombre se arrepienta. Cuando Pablo le dice a Timoteo que hay que orar por esos hombres, él está esperando que se arrepientan. Hermanos, ¿por qué les hablaba del carro? Última pregunta. ¿Será que su vida vale menos que un carro de 60,000 pesos o de 300,000 pesos? ¿Cuánto vale su vida, hermano? ¿Cuánto vale la vida de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, o de mis nietos, o de mis amigos? ¿A qué le estoy dando yo más importancia? ¿A lo que poseo y a lo que posee el mundo? ¿O a lo que Cristo nos está ofreciendo? Hermanos, Él dice que hace llover sobre buenos y malos, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. Pero a veces nosotros somos como los rebeldes. Primero yo, segundo yo y tercero yo, y si me queda pues otro poquito más para mí. Entonces, hermanos, si usted conoce a su amigo o a su amiga rebelde,
a papá o a mamá, a quien conozca, por favor, muéstrele que va a haber un juicio y que a Dios no lo podemos engañar. Pueblo rebelde, yo les invito, dejemos a un lado esa rebeldía, humillémonos ante Dios y busquemos su gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Ramón Ortiz, que nos trajo este mensaje. Hay que reflexionar en lo que se dice en la palabra, Gálatas 6:7, que nos dijo el hermano. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segaremos. Tengámonos muy presente eso. Pero el cristiano, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de sembrar? Lo vemos aquí en el himno número 104, la siembra. Amén. Himno 104, la siembra. Vamos a entonarlo para la gloria de Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Que el Señor los bendiga, hermano. Dejo lugar a nuestro hermano Alfredo. Gracias, hermano. Rápidamente, mis hermanos, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos, ¿de acuerdo? 5 minutos Sí. nada más y seguimos con la siguiente predicación después. Vamos a relajarnos tantito, hermano. Hermano, no se le gana.
Ya presentía. Sí, que va a ser calor. Sí, sí, que estuviera más tranquilo. Sí. Vamos a hacer 2 días. Allá es frío. Sí, calor. Y seco. Y seco. Yo no conozco nada de frío. Sí, a ver, hacer temprano. Sí, pero vamos a cruzar con No, yo no conozco. Más de pasadito. Cuando estaba joven. Chiquilla, tenía todavía no. Tenía ni 17. Ah, pues donde debí que son las pistas. el clavadito, el Fuimos a pescar. Sí. Sí, verdad. ¿Cómo estamos, hermano? Dios te bendiga. No toque participación hoy, ¿verdad? No, de hecho tenemos estudio, ¿no? Pero como hubo, falleció un familiar de Ah, sí, hermanos comentó. y todo, entonces se fueron y nos íbamos a quedar pocos y lo hablamos para acá. Ah, bueno, bienvenido, hermano. Y otro de mis hermanos se quedó con el papá, no sé qué. Sí, entiendo. Lo que pasa, yo le pregunto esto porque hermano Julio no me ha mandado el programa y no sé quién. Entonces, ahorita hace rato me dijo que la vamos a llevar 2. Por eso estamos tomando el pequeño receso. Ah, ok. Va a haber esta predicación más, pero no sé quién le tocaba también la parte de ellos. Ah, ok. Por eso le dije, por eso cuando le dije, a Julio le toca también, hijo. No. Por eso me quedé pensando. No, no te toca. Pues aquí andamos, hermano. Toma. ¿Te parece después de la predicación que lo que tú que el hermano cantes un himno? Sí, después de la predicación del hermano. Sí, o una oración. No, mejor el himno, porque ya es como himno de invitación. Ok, cuando termine. Sí, cuando termine el hermano, el himno que va a predicar. Ok. ¿De acuerdo? A ver, bueno. Bien, mis hermanos, ya se llegó el momento, el receso de los 5 minutos, nos pasamos un poquito más, pero esperamos que estemos un poquito relajaditos
y listos para escuchar el segundo tema de esta noche de la palabra de nuestro Dios, del cual nos estamos gozando bastante bien. Ya está listo el hermano preparado y así que ya está ansioso. Nos vamos a poner en manos de nuestro Padre Celestial en una oración y luego te dejamos el lugar. ¿Te parece, hermano? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta maravillosa tarde, Señor, y noche, estamos delante de tu presencia para darte las gracias por esta oportunidad que nos da de darte la honra y la gloria. Y una vez más elevamos esta plegaria hacia tu santa presencia para pedirte que inspires a nuestros hermanos, le des sabiduría y palabras fáciles, y a cada uno de los oyentes nos des entendimiento para comprender cada vez más tu divina voluntad. Así también, bendito Dios, al mismo tiempo ponemos en tus maravillosas manos a aquellos hermanos que han sufrido la pérdida de un ser querido, de los cuales, Señor, queremos que tú seas el consolador, el motivador de sus vidas, para que sigan adelante. Y por la pérdida del ser querido que ha quedado un huequito en sus corazones, que seas tú, Señor, que estés rellenando ese huequito, de los cuales, Señor, tú los motivarás en los días de su vida. Pedir también por muchos enfermos, también pedirte por los planes de cada congregación, de cada uno de nuestros hermanos, que también esperamos que ojalá vengan a tiempo, lleguen a tiempo por estos movimientos del tráfico, Señor, para que puedan escuchar tu palabra. Así pues, bendito Dios, y en este momento estamos delante de ti porque necesitamos tu presencia, pidiéndote también tu perdón y tu misericordia por nuestras faltas, por nuestros pecados. Ayúdanos a perseverar y a caminar hacia adelante, Señor, siempre con nuestra frente y mirando hacia ti, Señor, con una gran seguridad y gran confianza, y depender cada día más de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Nuestro hermano Alejandro Soto viene de la ciudad de Torreón, Coahuila, miembro de la congregación. También fue un joven preparado en el ministerio, pero ahora sirve como miembro de la congregación. Colabora también en la congregación de la Madero, una congregación muy antigua de la ciudad de Torreón. Hermano, tiene tu lugar y predícanos la palabra. Hermanos, es para mí un honor estar aquí delante de ustedes y hablar un poco de la palabra de Dios, aunque ya los agarré medio cansados, ¿verdad? Pero no, yo creo que no, hermanos, la palabra de Dios no cansa, y vamos a ver lo que nos dice Dios, hermanos. Estamos viendo el tema de la salvación y las 70 semanas, y estuvimos viendo ahorita el tema de la retribución. Yo voy a hablar un poquito de todos esos temas de una manera un poco diferente. Y quiero que veamos, hermanos, en Levítico capítulo 26, ¿qué significa primero Génesis, hermanos? Es el principio. Habla desde que Dios hizo a la humanidad, creó la tierra, y termina con ¿quién Génesis, hermanos? Con José. ¿Dónde está el pueblo de Dios, hermanos? Terminándose Génesis. Está en Egipto, hermanos. Y vamos a ver una profecía y una parte de Levítico, hermanos. Levítico capítulo 26 dice así la palabra de Dios. En el versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desechareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestras semillas, porque vuestros enemigos las comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo os volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Y dice: y quebrantaré la soberbia de vuestros orgullos, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros
7 veces más plagas según vuestros pecados. Hermanos, ¿saben ustedes qué significa la palabra 7 veces, hermanos? Si usted ve en la Biblia, hermanos, la palabra 7 significa castigo divino, hermanos. Si usted ve en el Apocalipsis la palabra 6, se refiere a quién, hermanos? A Satanás y a la maldad. Si usted ve la palabra 666, ¿qué se refiere, hermanos? A Satanás completo, en toda su maldad y en toda su reprobación. Pero si usted ve la palabra 7, hermanos, se refiere a Dios, se refiere a lo completo. Y cuando en la Biblia vea la palabra 7, hermanos, se refiere a un castigo también, que viene de parte de ¿quién? De Dios, hermanos. Dios les había dado todo, hermanos. Dios les había dado todo al pueblo de Dios, hermanos. Les dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Y luego les dice: y les daré una tierra que nosotros la conocemos como ¿qué, hermanos? Como la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios, hermanos? El pueblo, hermanos, no hizo caso, hermanos. Y si usted ve, hermanos, Génesis, la palabra éxodo, ¿qué significa, hermanos? Éxodo significa salida. ¿Salida de dónde, hermanos? Salieron de Egipto porque eran esclavos, hermanos. Se cumplió lo que acabamos de leer. Si no obedecieres, ¿qué pasará con tu pan? Dice: trabajaréis y tus enemigos lo comerán, hermanos. ¿Cómo vivió el pueblo de Dios en Egipto, hermanos? Como esclavos, porque no estaban obedeciendo al Señor, hermanos. ¿Y qué pasó más adelante, hermanos? Volvieron a ser esclavos una y otra vez. ¿Por qué fueron esclavos otra vez, hermanos? Por la desobediencia, hermanos. Por la desobediencia. Tanto, hermanos, que llega el profeta Daniel, hermanos. Y si usted ve la palabra de Dios, hermanos, Daniel fue llevado también esclavo. Hay comentaristas que dicen que tenía entre 12 y 14 años, hermanos. Y si usted ve todo el libro de Daniel, hermanos, llega el momento en que Daniel, ¿cuántos años tenía? Ya tenía 80 años, hermanos. ¿Y dónde estaba Daniel? Seguía siendo esclavo, hermanos. El libro de Daniel, hermanos, comienza con un simbolismo. Es muy conectado con el Apocalipsis, hermanos. Daniel y Apocalipsis son gemelos. Si usted ve los últimos capítulos de Daniel, hermanos, y agarra Apocalipsis y lo ve, hermanos, dicen lo mismo. Que sería mucho verlo, hermanos, pero un día sería buen verlo, hermanos. El libro de Daniel, hermanos, habla del primer ataque del pueblo de Babilonia sobre Jerusalén, hermanos. Las profecías ya decían: no quedarás piedra sobre piedra. ¿Y qué pasó, hermanos? No quedó piedra sobre piedra, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Por la desobediencia del pueblo de Dios, hermanos. Este libro habla de la lucha, hermanos, que tuvo el pueblo, hermanos. ¿Qué pasó con Daniel, hermanos? Daniel trataba de ponerse bien ante Dios y fue un hombre de oración, pero aún así, hermanos, Daniel batalló mucho. ¿Usted sabe qué significa la palabra Daniel, hermanos? O el nombre de Daniel significa: Dios es mi juez, hermanos. ¿Y qué estaba pasando en el tiempo de Daniel, hermanos? El pueblo de Dios estaba siendo juzgado ¿por quién, hermanos? Por Dios, porque no obedecieron, hermanos. Vamos a Génesis. ¿Cuál fue el primer mandamiento, hermanos? El primer mandamiento que se le hizo al hombre y a la mujer: no comerás de ese árbol. ¿Y qué hizo el hombre, hermanos? Comió y desobedeció. ¿Y qué dice el hombre? No, yo no fui. ¿Quién fue? Decía mi papá, hermanos: la mujer tiene la culpa de todo, hijo. El hombre llega hasta donde la mujer quiere, decía él. Y le echaba la culpa a la mujer. Pero no, hermanos. Dios, cuando volvió al Edén, ¿con quién se dirigió, hermanos? Con el hombre. ¿Por qué se dirigió con el hombre, hermanos? Porque el responsable
es el hombre, hermanos. Así es que debemos de tener cuidado, hermanos. El hombre de Daniel, hermanos, era un hombre de oración. Pero llegó Daniel, hermanos. Y un día Daniel estaba muy triste, hermanos. Y estaba orando fervientemente. Porque ya habían pasado 70 años, hermanos. Y él se encontró con la parte del profeta aquel que decía 70 años estarán de esclavos. Y él empezó a sacar la calculadora, hermanos. No había calculadora en aquel tiempo, pero sí había, hermanos. El ábaco ya estaba. Si usted ve la historia, hermanos, ya contaban. Vea la historia universal, hermanos. Esto sucedió alrededor del 570 en adelante. Si usted vea la historia universal, y ya había muchos inventos, el hombre ya contaba, hermanos. Si usted ve Babilonia, hermanos, Babilonia, ¿qué cree que inventó? Inventó las construcciones. Ya Babilonia era famoso en construcciones grandes, hermanos. Vea la historia universal. Más o menos en el 500 y 400 y 600, todo esto pasó, hermanos. Daniel empieza a contar y se da cuenta, hermanos, que los 70 años ya se van a cumplir. Pero Daniel estaba muy triste, hermanos. Porque Daniel decía, si Israel ha dejado de existir, ¿cómo vendrá el Mesías? Si literalmente Israel no existe, ¿dónde vendrá el Salvador? Si Jerusalén no se restaura, ¿de dónde vendrán las profecías? Porque acuérdense que decía, y de Belén, y de Jerusalén, vendrá, ¿quién? El Mesías, hermanos. Pero, si usted en ese tiempo va a Belén y a Jerusalén, ¿qué cree que había en Belén y en Jerusalén, hermanos? No había nada, hermanos. No había nada, todo estaba destruido. ¿Por qué estaba destruido, hermanos? Por la desobediencia, hermanos, del pueblo. Pero Daniel empieza a orar, y si usted ve Daniel, capítulo 9, hermanos, está orando fervientemente, y llega un ángel y le dice, en pocas palabras, las profecías se están cumpliendo. Y en pocas palabras el ángel le dice, el Dios le dará a Israel otra nueva oportunidad. Y si usted lee más un poquito la palabra de Dios, hermanos, Esdras, Nehemías y el periodo de Esther y esos capítulos, hermanos, se empieza a restablecer que se vuelve a hacer el templo, hermanos. Pero ¿qué cree que volvió a pasar, hermanos? ¿Qué empieza a hacer el hombre, hermanos? Continuamente nos vamos hacia dónde, hermanos. Si Dios nos dice blanco, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Negro. Si Dios dice azul, nosotros decimos rojo, hermano. Y está bien fácil, hermanos. Está bien fácil. Usted lea la Biblia, hermanos. Todavía no se acaba el Génesis. ¿Y qué pasó, hermanos? Ya había pecado. Viene Dios en Éxodo y lo saca. Levítico es la ley, hermanos. Y Deuteronomio es repetición de la ley. Lo que no se explica en Levítico se explica en Deuteronomio. Viene Josué. ¿Quién es Josué? El sucesor de Moisés. Ya sacó Dios al pueblo. Y sigue Moisés y luego sigue Josué. ¿A dónde los lleva? A la tierra prometida. ¿Llegaron a la tierra prometida, hermanos? No, primero no llegaron, hermanos. ¿Usted sabe en cuánto tiempo se hacía el viaje de Egipto a la tierra prometida, hermanos? Ni en un mes, hermanos. Ahora está muy fácil el Google, hermanos. Usted ponga el Egipto. Yo ya lo hice, hermanos. Usted ponga el Egipto y póngale Jerusalén. Y póngale ahí cuánto se hace caminando y verá cuánto le dice, hermanos. Pero ¿cuánto hizo el pueblo, hermanos? 40 años. ¿Sabe para dónde es 40 años, hermanos? Se dice que un hombre, hermanos, sin esforzarse tanto, puede caminar 20 kilómetros diarios a más. Usted multiplique 20 kilómetros diarios por 365 y luego multiplique por 40 años y verá, hermanos, le dimos 3 vueltas a la tierra. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Por la desobediencia, hermanos. Porque el humano continuamente es desobediente, hermanos. Y usted vea, hermanos, los 10 mandamientos los conocemos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos, hermanos? No voy a hablar yo de muchos, hermanos. Le voy a hablar de unos pocos, hermanos. ¿No dirás falso?
Testimonio. ¿Por qué no vino, hermano, a la iglesia? El que no mata a la abuelita. Se murió mi abuelita. Oye, hermano, ya ni abuelita tienes. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Y somos muy dados a aquel ser humano, hermano. A echar mentiras, hermano. Y verá, cuando un niño hace algo malo, hermanos, ¿qué es lo primero que hace? Véalo bien, hermanos, y el niño luego. ¿Por qué cree que esconde las manos, hermano? Porque sabe que lo que hizo está mal. ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? Luego se escondió, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando nosotros pecamos, ¿dónde lo hacemos? En lo oscuro. Si yo traigo una novia, hermanos, y ya ustedes saben que estoy casado, hermanos, ¿dónde voy a traer a la novia, hermano? Escondida, hermano, porque y luego ahorita con las redes sociales, hermano, todo sale, hermanos. Y luego con el Facebook. Y ahorita todo el mundo sabe que anda en Monterrey, y más si alguien subió una foto. En un segundo, hermanos. Pero, hermanos, el pueblo de Dios continuamente va al pecado, hermanos. Todavía no se acababan, hermanos. Ya medio llegaron a duros estirones, hermanos. Ya medio se componía el pueblo de Dios. Pero después manda el Señor a los jueces. El periodo de los jueces. ¿Por qué mandó el Señor el periodo de los jueces, hermanos? Porque si usted ve, dice que el pueblo continuamente hacía lo que bien le parecía y siempre continuaba la maldad, hermanos. Mandó al Señor jueces. Ahí viene Ahod, Sangar, Otoniel. Sansón fue un juez, hermanos. Pero el mismo Sansón, ¿qué hizo, hermanos? ¿Usted ha leído la historia del Sansón? Dice que él era nazareo. ¿Qué es nazareo, hermanos? Que estaba dedicado a Dios desde su nacimiento. Y si usted ve en Levítico, hermanos, el nazareo no debería de tomar vino. No debería de tocar muertos. Ni siquiera debería de tener una mujer que fuera de otro pueblo. ¿Y qué hizo Sansón, hermanos? Todo lo contrario, hermanos. Y se llegaron los jueces. Pues después llegaron los reyes, hermanos. Porque desecharon. Después de los jueces llegaron los profetas. Y también los desecharon. Y a los reyes también. También fueron desechados, hermanos. Por la desobediencia. Llegó Saúl. ¿Y qué hizo Saúl, hermanos? Se tardaba Samuel en llegar. ¿Y qué dijo? Voy a hacer sacrificio. ¿Quién? Yo voy a hacer sacrificio. ¿El rey, hermanos, debería hacer sacrificio? No. ¿Y Saúl lo sabía, hermanos? Claro que lo sabía. Ahí está Levítico, hermanos. Y la ley decía que los de la tribu ¿de quién? De Leví nada más. Y los sacerdotes eran los únicos. Hermanos, ¿de qué tribu era Saúl? Pregunta de examen. Si no se la sabe, póngase a leer la Biblia. ¿De la tribu de Benjamín? ¿Era de la de Leví? No. ¿Era sacerdote? No. Pero él dijo, yo voy a hacer sacrificio. Y para abajo, hermanos. Pero Dios en su infinita misericordia, Dios ya sabía, todavía no caía Saúl cuando Dios ya había ungido ¿a quién? A David. Pero ahí va otra oportunidad para el pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede con David, hermanos? También desobedece, hermanos. Fue un día, se queda en su casa y por ahí se asoma por la ventana y ve a Chomocoina bañándose. Pues ni modo, hermanos, cualquiera de nosotros viendo una chamacoña bañándose. ¿Qué pasó con David, hermanos? Dijo, ¿quién es aquella? Y luego estaba guapa. Investíguenme dónde vive. Y la famosa se llamaba Betsabé. No solo se quedó con que la vio. Cuidado, hermanos, porque pues ver todavía nos podemos sanar, hermanos. Porque todavía hay. Porque nada más la vio. Pero no se conformó con eso. ¿Qué hizo David? Se metió con ella, se llegó a ella, hermanos. ¿Qué sucede más adelante, hermanos? Sale embarazada, va y dice, ¿saben qué? Agárrenme al esposo y mándenlo. Primero le dice que le da un día de vacaciones para que se vaya a su casa a dormir. ¿Pero qué hizo aquel hombre? No, se quedó allá afuera y no le salió el plan. Entonces dice, mándenlo a la guerra y pónganlo enfrente. ¿Y qué sucede, hermanos? Lo matan, hermanos. Viene el profeta
y le cuentan la historia a David. ¿Se acuerdan la historia? ¿Saben qué? Había un señor que tenía nada más una borreguita. Una pura ovejita tenía. Y había otro viejo que tenía muchas ovejas. Y luego aquel quería hacer un comelitón, quería comer, quería matarla. Y lejos de matar algunas de las que tenía, fue y le mató a aquel su única corderita. Y David se enojó. ¿Y qué dijo? Muera irreversiblemente aquel maldito hombre. Como dijo Laura en América, que pase el desgraciado, hubiera dicho. ¿Verdad? Pero ¿qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Y más adelante vemos cómo el reino se cae, hermanos. Pero Dios todavía quiere dar otra oportunidad. Y todavía le dice, ¿sabes qué? Pues bueno, ahí está el próximo rey. ¿Quién sigue después de David, hermanos? ¿Quién? Le estoy diciendo para que se despierten, hermanos. Viene Salomón, hermanos. Y otra vez, hermanos, un rey de muchísima sabiduría. Un sabio. Levante la mano de aquí, ¿quién es más sabio que Salomón, hermanos? Dice la palabra de Dios que no ha habido ni habrá otro hombre más sabio que Salomón. Pero Salomón también cogía de la misma pata que el papá, hermanos. ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Y cuántas concubinas? Ojalá y mi esposa no vaya a ver este mensaje, hermanos. Yo no hallo qué hacer con una, hermano. ¿Quién sabe cómo le haría Salomón, hermano? Pero ¿qué pasó, hermanos? Si usted ve, hermanos, yo no sé, cuando lleguemos ante la presencia de Dios lo vamos a preguntar. Pero si usted lee la Biblia, hermanos, dice, y Salomón restauró los lugares altos y los altares. Y donde dice los lugares altos y los altares, no se refiere al sacrificio a Dios, hermanos. Se refiere a quién, hermanos? A los Baales. Salomón acabó mal, hermanos. Si yo veo la Biblia, yo digo que Salomón va al infierno. Pero yo no sé. Cuando lleguemos ante la presencia de Dios, hermanos, vamos a ver. Pero Salomón terminó mal, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es continuo. Siempre vamos a la maldad, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó después de Salomón? Vino su hijo, no le hizo caso, le dijeron que no fuera tan látigo con el pueblo de Dios. Y el hijo dijo, no, yo voy a ser más pesado que mi papá. Les voy a cobrar más impuestos. Y después viene el reino dividido. El reino del norte, el reino del sur. Y una historia grandísima. Voy a ir rápido, hermanos, pero vamos a ver toda la Biblia en un ratito. Se divide el reino, se pierde, hermanos. Los del norte y los del sur llega el momento. Acuérdense que para un lado se fueron nada más 2. Y para otro lado se fueron las demás, hermanos. Se dividió el reino. Ya el reino ya no volvió a ser lo mismo, hermanos. Dicen ahora todavía que los judíos ven del templo, ¿qué creen que les queda, hermanos? Una pared toda agujerada, hermanos. Nada más les queda una pared. Es más, no saben bien, hermanos, si es la pared del templo. La tradición dice que es la pared. Pero todo ¿por qué, hermanos? Por la desobediencia del ser humano, hermanos. Tanto que llegó el Salvador, hermanos. ¿Y qué creen que hicieron con el Salvador? También lo mataron, hermanos. El ser humano continuo va a ¿dónde? A la maldad. Pero vamos a leer otra cita, hermanos. Esta es una cita tremenda, hermanos. Dice Números, hermanos. Números capítulo 5. Números capítulo 5. Si usted ve, hermanos, el versículo 5 en adelante, poquito antes del versículo 5 dice un título: Ley sobre la retribución. Algo que habló mi hermano. ¿Qué significa retribución, hermanos? Déjeme explicárselo de la manera en que lo haría un juez. Retribución significa que usted hace algo y como usted lo agarraron en la movida, usted es llevado ante el juez. Y el juez dice, tú tienes que retribuir el daño. Si sacaste un ojo, ojo por ojo. Si sacaste un diente, diente por diente. Ahí adelante dice que tienes que retribuir el daño y tienes que pagarlo. Y dice más adelante hasta 5 veces, Esas eran las leyes de la retribución. El judío, si robaba, hermanos, tenía que pagar
5 veces lo que hacía. Tenía que retribuir el daño, hermanos. Hermanos, nosotros matamos ¿a quién? Al Señor Jesús. Y la ley nos dice a nosotros, hermanos, que tenemos que retribuir el daño. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Podemos pagar, hermano, la deuda 5 veces? No la podemos pagar ni siquiera. Dice el apóstol Pablo, mas vosotros fuimos comprados ¿con qué, hermanos? Con la sangre de Jesucristo, hermanos. Y luego el apóstol Pablo, hermanos, en las versiones antiguas, hermanos, a los hermanos les dice carísimos. ¿Qué significa la palabra carísimo, hermano? De alto precio, hermanos. Nosotros somos de gran valor para el Señor. Porque el Señor, ¿qué hizo, hermanos? Dio su sangre, ¿por quién cree? Por usted y por mí, hermano. Y nosotros no tenemos con qué pagar, hermanos. Ni en esta vida, ni en la otra. No tenemos ni que fuéramos gatos, hermanos. ¿Cuántas vidas tiene usted? Necesitaríamos, si matamos, ¿cuántas vidas necesitamos? 5 vidas, hermanos. Levante la mano, ¿quién tiene 5 vidas? Nunca vamos a poder pagar lo que hicimos, hermanos. Porque el hombre continuo va a la maldad, hermanos. Y seguimos igual, hermanos. No crean que... a mí me gusta mucho hablar con los predicadores, porque hay predicadores que se creen Superman, hermanos. Creen que ellos no pecan. No, hermanos. Nosotros nos levantamos pecando ¿desde qué? ¿Desde qué horas, hermanos? Siempre estamos pecando, hermanos. ¿Usted sabe los sinónimos de pecado? Ofilema, paraptoma, parabasis, significa ganar al blanco. Cuando a veces queremos hacer algo y la regamos, hermanos. Levante la mano, ¿quién de usted no la ha regado en algo? Claro que regamos las cosas, hermanos. Levante la mano, ¿quién de ustedes es perfecto? No, hermanos, somos imperfectos. Es más, cada segundo pecamos, hermanos. Sea de palabra o de hecho. Es más, dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Y nosotros menos, hermanos. Nadie de nosotros se merece, hermanos, lo que tenemos. Pero aún así, hermanos, el Señor sí retribuyó por nosotros, hermanos. Y dio la muerte de su Hijo por cada uno de nosotros. Aunque, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande, hermano. Porque ya debemos 5 veces. Ya desde ahí ya estamos más que endeudados, hermano. Ahora, ¿qué nos queda hacer, hermanos? Todavía matamos al Señor Jesús. Todavía el Señor manda ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Saben para qué el Señor dijo eso, hermanos? Para alcanzarnos a nosotros. Todavía Él quiere ¿qué? Todavía quiere salvarnos. Si usted ve a Génesis 3:15 que dice, y pondré enemistad entre su simiente y la simiente suya. Y es la profecía madre que se cumple en Cristo. Y luego dice más adelante con Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuándo se cumplió esa profecía, hermanos? ¿Se acuerda? Con Cornelio. Con Cornelio, hermanos. Porque antes de Cornelio, ¿para quién era la salvación, hermanos? Nomás para el judío. Usted y yo no entrábamos. Porque nosotros, ¿qué somos, hermanos? ¿Eres gentil? Bueno, a menos que me equivoque. ¿Hay aquí algún hermano que sea de Judea? ¿De Samaria, de Belén, del área de Jerusalén? No, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes viene de sangre? Porque había judío 100% y judío de sangre, hermanos. Judío de sangre era el que medio emparentaba. ¿Hay aquí alguien, hermanos, que sea judío de sangre? Así es que no, hermanos. Ninguno de nosotros se merece, ni se merecía, ni nunca se iba a merecer la salvación. Porque dice nada más que la salvación es para el judío
Era para él, hermanos. Pero gracias a Dios, a lo suyo vino y los suyos. Qué bueno, hermanos. Como ellos no le recibieron, Dios alcanzó la salvación para nosotros. Así es que, hermanos, ¿qué nos queda? Hermanos, obedecer. Nos queda obedecer, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Quieres ser salvo, hermano? Sigue adelante. Pídele perdón a Dios, hermanos. Dios todo, hermanos, hasta que hay una maquinita, hermanos, que hace pip, pip. Cuando usted tóquese, ahí la tiene la maquinita, hermano. Mientras esa esté latiendo, todavía hay oportunidad, hermano. El día que pi, ya se acabó el peine, hermanos. Ya se le acabó el boleto. Ahorita, hermanos, yo le hago una invitación. Es entre usted y Dios. Pídale perdón a Dios, hermanos. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? Retribuir a Dios. Nunca vamos a alcanzar a pagar, hermanos. Quiero que sepa que ni yo, ni usted, ni nadie vamos a alcanzar a pagar. Pero por lo menos, hermanos, reunámonos como iglesia. Por lo menos, hermanos, leamos la palabra de Dios. Por lo menos, hermanos, acerquémonos a Dios. Usted sabe cómo anda. Yo no sé, yo lo veo al hermano bien bañado y bien cambiado. Pero caras vemos. Pecados no sabemos, hermanos. Pero usted cree que podemos engañar al de arriba. Al de arriba no lo podemos engañar, hermanos. Lo único que sí podemos hacer, hermanos, es pedirle a Dios que nos perdone. Y desde ahorita, hermanos, que todavía usted está vivo, enmendarse y acercarse a Dios. Y esa es la invitación que su hermano Alejandro Soto le hace. Y acuérdese, hermano, porque cuidado, dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos. Y es que el apóstol Pablo creía que Cristo iba a venir ¿cuándo? Cuando él estuviera. Y dice el apóstol Pablo, dice, si vivo, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor también. Yo quiero estar allá con Dios. Pero ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así es que no hay yo que escoger. Y más adelante dice, ahorita los que estemos vivos, los que hayamos quedado, vamos a recibirle en el cielo. Y seremos transformados. Y en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar ante la presencia de Dios, hermano. Y sí, hermanos, es un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos años tiene usted, hermano o hermana? Aquí hay hermanos que tienen a lo mejor 50, 60, 70 años. ¿Y cómo ha pasado el tiempo, hermanos? Y en un abrir y cerrar de ojos no vamos a estar, hermanos. Pero todos juntos vamos a estar, ¿dónde, hermanos? Ante el tribunal de Cristo. Y ahí les va a recordar al Señor Jesús. Ahí estaba un hermano que se llamaba el hermano Soto. Y él te recordó que te pongas bien con Dios. Y esa es la invitación que le hago, hermanos. Nadie de nosotros es perfecto, hermanos. Nadie, hermanos. Ni yo, hermanos. Yo peco cada momento de mi vida. Dice el apóstol Pablo, porque lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de inmundicia? Hay una batalla, hermanos. Esa batalla sigue. A cada momento sigue, hermanos. Si usted ve a una mujer desnuda, hermanos, al igual que David, y si no tiene cuidado, le va a pasar lo mismo que a David. No crean que somos de fierro, no, hermanos. Somos iguales. Si usted no tiene cuidado, le va a pasar lo que a Salomón. Fíjese, si Salomón siendo el hombre más sabio del mundo, lo que le pasó. Ahora imagínese yo que no terminé ni la primaria, dijo un hermano. Pero hermanos, dice más adelante la palabra de Dios, bienaventurado al varón que le halle haciendo, así dice, ¿haciendo qué, hermanos? Las cosas de Dios, hermanos. Reunámonos. Cuando usted vea con un hermano, agarre el teléfono, ¿dónde estás, hermano? Y unos a otros, hermanos. ¡Hey! ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Acerquémonos a Dios, hermanos. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero el día que el reloj se apague, hermanos,